Muy buenas a todos y bienvenidos a otro video de inversión fundamental. En esta ocasión les traigo un breve análisis financiero de la empresa Amazon, empresa que ya fue analizada en el canal reiteradas ocasiones, siempre comparándola con los demás e-commerce más grandes como pueden ser Alibaba o Mercado Libre. Empezando con la posición técnica, vemos a Amazon en velas diarias con una baja al día de hoy, cerrando con un precio de 88,47 centavos de dólar por acción. Vemos un claro canal bajista de mediano plazo, luego de haber tocado los máximos en agosto y julio del año 2021 en un precio que, considerando el split, rondaba los 187 dólares. Si ampliamos la visión a velas semanales de mediano plazo, se hace todavía más evidente el canal bajista en el cual se está desarrollando técnicamente el precio de Amazon. Con los precios actuales estamos rondando los precios alcanzados en marzo del 2020, los que tuvo en un promedio desde el 2018, desde julio del 2018 en adelante, claramente en tendencia bajista de mediano plazo por el cruce de medias a la baja que se dio en octubre de este año y que sigue vigente en velas mensuales y de mayor largo plazo. El cruce de medias se dio en enero del año 2022 y de ahí que nunca lo volvió a recuperar. Hoy estamos muy cerca de la línea inferior del canal bajista de mediano plazo, desde mi punto de vista más cerca de soporte que de techo. Pero bueno, vamos rápidamente a lo que son los estados financieros con los datos disponibles al tercer trimestre del año 2022. Tenemos un panorama trimestral bastante amplio, ya que la empresa la venimos siguiendo hace bastante tiempo. Tenemos todos los trimestres desde el año 2020 hasta el tercer trimestre, como ya dije, del año 2022. Falta un trimestre para cerrar el año actual. Tenemos acá también las predicciones o estimaciones de cómo va a cerrar el año 2022. Como siempre, empezamos con la situación de liquidez que tiene la empresa. Vemos como claramente, tanto en el primer, segundo y tercer trimestre del año, la liquidez cayó por debajo de 1. El último dato fue de 0,94. Esto es un dato negativo, ya que quiere decir que los pasivos de corto plazo son más altos que los activos en el corto plazo para responder. La empresa tiene un ratio de liquidez menor a 1, lo cual no es recomendable. También la liquidez ácida, en la que a la cuenta le sacamos el inventario por ser lo menos líquido, tiene un último dato de 0,68, claramente inferior a todos los trimestres anteriores. Este ratio se movía en torno a 0,8, 0,9 y cayó relativamente bastante. El fondo de maniobra, por supuesto, cae en terreno negativo durante 3 meses seguidos y ampliándose la tendencia negativa. Para el tercer trimestre cerró con un fondo de maniobra negativo de 8.900 millones de dólares. En el caso de la solvencia, parece estar un poco más estable. Un último dato para el 30 de septiembre de 0,47, levemente superior al segundo trimestre, pero en un nivel inferior al que tuvo en el primer trimestre del año 2022 y en el último trimestre del año 2021. Sin embargo, está bastante estable la situación de solvencia, que si lo vemos en los datos anualizados, parece estar en tendencia alcista. La proporción de activo con respecto al pasivo que presentó Amazon al tercer trimestre es 1,47. Esto quiere decir que por cada dólar de pasivo la empresa tiene en su activo 1,47. Esto es una buena proporción, bastante estable a lo largo de los trimestres y creciente en los datos anualizados. La estructura de financiamiento, como siempre, en color azul, la financiación con capital propio o patrimonio neto, y en pasivo lo tenemos en color naranja. La estructura de financiamiento al tercer trimestre del año 2022 es de 32% financiación con capital propio y 68% la financiación con pasivo. Nuevamente, esto es un aspecto bastante estable a lo largo de los trimestres de prácticamente los últimos 2 años. Sin embargo, otras cosas que se viene complicando un poco es la cobertura de intereses, en este caso con respecto al resultado de EBITDA. Vemos un claro pico al primer trimestre del año 2021 y de ahí trimestre a trimestre empieza a bajar la relación de cobertura de intereses. Al último dato fue de 21. Esto quiere decir que por cada dólar de gasto financiero la empresa generó un resultado de EBITDA 21 veces mayor. Siempre queremos que esta relación sea lo más alta posible, pero claramente podemos observar cómo en los últimos trimestres los gastos financieros vienen creciendo a ritmos más altos de lo que lo hacen el resultado EBITDA, y esto da como resultado la baja en la cobertura de interés. Seguramente la suba en la tasa de interés está encareciendo el costo de financiamiento para todas las empresas, haciendo que bajen sus coberturas de intereses. También acá podemos ver la cobertura de intereses calculada en base al flujo de efectivo por actividades operativas, y vemos que el primer trimestre del año 2022 cayó en terreno negativo y de ahí que intenta recuperarse, un último dato de 18,48, pero vemos que claramente el nivel que presenta de cobertura de interés con respecto al flujo de efectivo por actividades operativas es muy inferior a lo que estaba presentando a esta misma altura del año en el año pasado, en el año 2021. Así que por este aspecto tenemos un deterioro importante en las coberturas de interés.
Otro ratio que solemos ver es la inmovilización del capital. Este es un ratio bastante estable, el último dato es de casi 70%. Esto quiere decir que el 70% del activo se encuentra dentro de lo que es activo no corriente, y la financiación de la inversión inmovilizada es de 1,19 para el último dato. También es un ratio bastante estable en los últimos años, los últimos trimestres, por lo que no hay mucho para decir. Siempre queremos que este ratio esté por encima de 1 para no poner presiones a la liquidez. En cuanto a los márgenes, muy importante prestarle atención. Vemos cómo la empresa a lo largo de los trimestres desde el año 2020 más o menos mantiene estable un nivel en torno al 45 y 40% de margen bruto en color azul. Para el último trimestre fue de 44,71% el margen bruto, pero lo que más se viene complicando son los márgenes operativos en color naranja y el margen neto en color gris. Para el último dato fue el margen operativo casi el 2% y el margen neto de 2,28. Sin embargo, al segundo trimestre el margen neto había caído en terreno negativo. Vemos cómo los mejores márgenes se alcanzaron durante el año 2021, el cual fue un muy buen año para empresas de logística, empresas e-commerce, todo lo que fue comercio por internet. El año 2020 también fue un año bueno para este sector, y los riesgos de recesión, la suba de tasa de interés y el fin por completo del confinamiento hace que obviamente la espuma baje y que se esté complicando mantener estos márgenes. Sin embargo, en forma anual los márgenes son bastante estables. La rentabilidad con respecto al activo fue de 3,41 al finalizar el año 2021, pero durante los 3 trimestres del año 2022 baja considerablemente. Incluso durante el primer trimestre y el segundo trimestre del año 2022 cae en terreno negativo, aunque parece recuperarse. Para el último trimestre presentado es de 0,68 la rentabilidad con respecto al activo, aunque claramente podemos intuir que la rentabilidad total que va a tener Amazon en el año 2022 va a ser muy inferior a la que tuvo años anteriores, la que tuvo 2 trimestres negativos y uno que apenas pasa el 0,5 de rentabilidad para Amazon. En cuanto a la rentabilidad neta o la rentabilidad con respecto al patrimonio neto, tenemos la misma dinámica. 2 trimestres del año fueron negativos, 1,55 el segundo trimestre de negativo, el primer trimestre del año 2022 fue menos 2,87 y el último trimestre parece recuperar un poco, 2,10 positivo, pero si lo comparamos con los niveles de rentabilidad neta que tuvo por ejemplo en el año 2021 del 25% aproximadamente, o los que tuvo en el año 2020 del 22,84, seguramente estemos finalizando el año 2022 en términos de rentabilidades bastante flojos y también con márgenes a la baja. El beneficio por acción, misma dinámica, 2 trimestres negativos, 0,28 para el tercer trimestre del año 2022. Hay que ver cómo viene el cuarto, pero claramente no vamos a tener ni de cerca niveles de beneficio por acción como los que venía teniendo anualmente la empresa Amazon. Y esto claramente se ve y se está viendo reflejado en el precio de la acción. La capitalización bursátil, después de haber tocado un pico alrededor del segundo trimestre del año 2021, y luego de lateralizar cae en clara tendencia bajista. Con los precios actuales tenemos una capitalización bursátil de 9 billones de dólares. En cuanto a la variación de ingresos o facturación de la empresa Amazon, tenemos los últimos 3 trimestres del año 2022 una variación bastante errática, ya que vemos que desde el último trimestre del año 2021 hasta el primer trimestre del año 2022 arrancó con una variación negativa en cuanto a la facturación del menos 15% y luego sube un 4% del primero al segundo y un 4 más del segundo al tercero. Tuvo una facturación en el tercer trimestre de 127 mil millones de dólares. En cuanto al beneficio bruto, al tercer trimestre fue de 56.800 millones de dólares, tendencias anualizadas claramente alcistas. El resultado operativo, sin embargo, ya cae en tendencia bajista durante los 3 trimestres del año, ya que arrancó el primer trimestre del año 2022 con un resultado de explotación de 3.669 millones y al tercer trimestre bajó a 2.525 millones. Con respecto al segundo trimestre es una variación negativa del 24% aproximadamente, cual es un dato bastante negativo, pero mucho más negativo son los resultados de ejercicio que está teniendo la empresa Amazon durante el año 2022, ya que durante 2 trimestres fueron negativos. Apenas en el tercer trimestre sí se recupera y pasa a estar en terreno positivo, pero ya está cantado que durante el año 2022 y al finalizar el cuarto trimestre la empresa Amazon haya cerrado en números rojos en cuanto al resultado de ejercicio se refiere y pérdidas netas. Les voy a mostrar un poco de lo que son mis estimaciones para el año 2022, estimaciones sin
ningún dato adicional, solamente repliqué el peor trimestre del año 2022 como si se fuese a repetir en el cuarto trimestre, y esto me arrojó que la facturación o los ingresos totales podrían estar cerrando en torno a los 481.223 millones de dólares, lo que significaría una variación positiva de 2,43%, 2,5% con respecto al año 2021. Este dato, como ya les dije, surge de sumar el tercer trimestre, el segundo trimestre y 2 veces el primer trimestre, ya que fue el trimestre más malo en términos de facturación para el año 2022. Entonces, si se repitiera un nivel similar de facturación, nos estaría arrojando este nivel de ingreso. En cuanto al beneficio bruto, siguiendo la misma lógica, cerraríamos en torno a los 210 millones de dólares. También me da una variación positiva con respecto al año 2021 de aproximadamente el 7%. En cuanto al resultado operativo, 12.000 millones de dólares, una variación negativa del 50% me estaría dando con respecto al año 2021. Para que esto no pase, tendría que mejorar muchísimo el resultado por explotación en el cuarto trimestre, lo cual no creo que pase. Creo que va a cerrar la variación interanual negativa en este segmento, igual que el ejercicio o el resultado neto de la empresa, lo cual me dio que podríamos estar teniendo pérdidas netas para el año 2022 en torno a los 100 millones de dólares, una variación extremadamente negativa con respecto al año 2021, un beneficio por acción que hay bastantes posibilidades de que caiga en terreno negativo en el año 2022, nuevamente un dato muy negativo con respecto al año 2021, año en el cual tuvo un beneficio por acción de 64 dólares. Los gastos financieros, estimamos un aumento con respecto al año 2021 en torno al 25% y un resultado EBITDA con una variación negativa alrededor del 13 al 15%. Con un precio por acción estimado en los 90 dólares, estaríamos cerrando un 45% de baja con respecto al precio que tenía al finalizar el año 2021. Sin embargo, muchos de los datos parecen ser malos y desalentadores, pero yo creo que existe una oportunidad, o que al menos el precio de la acción de Amazon ya está entrando en terreno de razonabilidad. Y para que tengan en cuenta y se den una idea de lo que estamos hablando, si tomamos el nivel de ingresos, acá vamos a poner ingresos, que tenía punta a punta del año 2017 a la proyección al año 2022, podríamos estar hablando de que más o menos la variación del año 2017 al año 2022 en términos de ingresos es del 170% positiva. En términos de ingresos brutos estaríamos hablando todavía mayor, la variación positiva de 220%. Y en ingresos de explotación una variación de 193%, cuando el precio del año 2017 al finalizar el año 2022 y tomando un precio de 90 dólares por acción, el precio solamente habría subido 53%. No es casualidad que si tomamos un precio de 160 dólares que supo tener la empresa Amazon, la variación da bastante más parecida a la variación de sus ingresos. Esto por sí solo no quiere decir nada, no es para sacar ninguna conclusión, pero sí nos da una perspectiva interesante de lo que está significando este precio actual de 90 dólares aproximadamente, 88 para ser más exactos, y el atraso que tiene con respecto a la variación positiva en los niveles de ingreso del año 2017 al año 2019. Obviamente el mercado está valorizando a Amazon 88 dólares seguramente porque esté viendo que en los próximos trimestres o durante el año 2023 baje todavía más los niveles de ingreso, incluso la facturación podría tener variaciones negativas, sobre todo si la economía global entra en recesión, haciendo que esta variación sea la que baje y se asemeje un poco más a la variación del precio, pero desde mi punto de vista estos precios ya son precios bastante interesantes. En el caso de la empresa Amazon hay que estar muy atentos a las señales de rebote, tanto sea dentro de esta tendencia bajista de mediano plazo, este canal, ya que en el caso de agarrar un rebote de la base o desde precios actuales hasta techo del canal podríamos estar hablando de revalorizaciones en torno al 30 al 40%, bastante interesantes. Los cruces de medias en velas semanales o el achique de la dispersión del precio con respecto a la media móvil ponderada de volumen en esta temporalidad al día de hoy tiene una dispersión del torno al 25%, y en velas mensuales la dispersión todavía es mayor, ya que a la media móvil simple en color rojo
está en torno al 36%. No voy a dar ninguna recomendación de compra, sí voy a decir que en términos fundamentales, si bien se ha deteriorado bastante los resultados de Amazon y no son para nada alentadores, ya que podríamos tener pérdidas netas para el año 2022 y el año 2023 no pinta que sea mucho mejor. Yo creo que ya estos niveles de precio son muy interesantes. Sin nada más que decir, te invito a que te suscribas al canal si te gustan estos videos, me puedes seguir en la página de Instagram y unirte al grupo de Telegram Inversión Fundamental, es totalmente gratuito. Un saludo y hasta la próxima.